Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Como dijo nuestro hermano Pablo, retomamos nuestros sermones del Evangelio de Marcos. Hoy día la palabra está en Marcos capítulo 10, verso 1 al 12. Martita, Dios le bendiga. Marcos capítulo 10, verso 1 al verso 12. Leemos la palabra de Dios. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El tema que consideraremos esta tarde es un tema bastante serio y bastante delicado. No porque sea difícil de explicar o de entender, más bien por la carga emocional que conlleva este tema. Probablemente todos los que estemos hoy acá hemos sido impactados de alguna manera por el divorcio. Seres amados que están atravesando por esa situación, amigos muy íntimos que están sufriendo por el divorcio, hijos que sufren por el divorcio de sus padres y probablemente hasta nosotros mismos hemos cargado con el peso y la tristeza de un divorcio. Por eso creo en esta tarde que este tema debe ser expuesto con mucha empatía, pero también con un corazón pastoral. No es mi intención remover heridas del pasado de alguien presente, ni tampoco que venga a nuestras mentes días de tristeza y de amargura. Pero es un tema que está en la palabra de Dios, que no podemos pasar por alto, ya que si fue difícil en los tiempos de Jesús, hoy en día ha llegado a ser una verdadera pandemia para el mundo. Solo en nuestro país, el año 2022, según las estadísticas, hubieron 43.221 divorcios en Chile, sin contar aquellos que no están registrados. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una gran y triste crisis matrimonial. Hoy Jesús quiere hablarnos de este tema a todos, a los casados y a los no casados, siempre a la luz de su palabra. Amén.
Comenzamos. Marcos capítulo 10, verso 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Según nuestro hermano Pablo, que fue el sermón que vimos hace 2 semanas atrás, Jesús se encontraba en Capernaum, ¿se acuerda? Eso dice el capítulo 9, verso 33. Y desde Capernaum Jesús se levanta para salir a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Eso significa que Jesús debe haber caminado alrededor con sus discípulos de entre 150 a 120 kilómetros. Esto pensando que tomaron el camino recto que pasaba por Samaria, porque si tomaron el camino de los judíos, era mucho más extenso el camino. Hasta aquí es interesante saber que Jesús se encuentra en Judea porque estamos en la última parte del ministerio de Jesús. Ya Jesús entrando a Judea está a poco de entrar a Jerusalén y usted sabe lo que le espera. 2 veces ya ha dicho que el Hijo del Hombre va a ser entregado para sufrir en manos de los líderes espirituales de Israel. ¿Verdad? Ya queda muy poco para eso. Pero antes de que acontezca esto, el sufrimiento de Jesús, Jesús seguirá enseñando al pueblo y como dice el mismo versículo 1, dice que Él volvió el pueblo a juntarse a Él y de nuevo les enseñaba como solía. Como el pueblo salió al encuentro de Jesús, Jesús aprovechó la oportunidad de seguir enseñándoles. Y es en ese contexto donde aparecen los líderes de Israel, los fariseos, que usted sabe que son la oposición a Jesús. ¿Con qué propósito aparecieron ellos? Según el verso 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Aquí está la razón. Los fariseos han venido hasta donde está Jesús para tentarlo. Por si acaso, la palabra tentar ahí no tiene que ver con pecado. No es que fueron donde Jesús para que Jesús pueda caer en un pecado. La palabra vinieron a tentarlo tiene que ver con que vinieron a ponerlo a prueba. Ellos vinieron a probar a Jesús y la forma de probarlo será con una pregunta que personalmente creo que tiene una doble intención. Antes de desarrollar eso, pensando en el sermón de nuestro hermano Pablo hace 2 semanas, el sermón anterior a este, me llama la atención la conexión que hay entre estos 2 pasajes. Jesús enseñó en el 9:42 que cualquiera que haga tropezar a otro va a recibir consecuencias y las consecuencias son fuego que nunca se apagará porque Dios nos llamó a tener paz los unos con los otros. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y no hacer tropiezo. Pero esto es justamente lo que vinieron a hacer los fariseos. Quieren hacer caer a Jesús. Lo mismo que él enseñó en el capítulo anterior, cualquiera que hace caer debe ponerse una piedra de molino y tirarse al mar. Esto es precisamente lo que los fariseos fueron a hacer. Van donde está Jesús para hacerlo caer. Entonces, esto va a ser muy notorio a los discípulos que están con Jesús, que han escuchado eso, porque ellos pueden ver claramente en las intenciones de los fariseos que son ellos quienes tienen que amarrarse esto en su cuello y lanzarse al mar. Todo esto que está pasando acá es un plan elaborado contra Jesús. Y como dije anteriormente, creo que hay una doble intención, porque los fariseos saben perfectamente
¿qué piensa Jesús en cuanto a la pregunta que le harán? ¿Cuál es la pregunta? Mira el verso 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mateo, el paralelo, añade algo más. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta. ¿Puede el hombre repudiar? ¿Puede el hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? ¿Puede el hombre hacerlo? ¿Puede repudiar a su mujer por cualquier razón? ¿Por qué digo yo que los fariseos ya sabían lo que Jesús pensaban? Porque Jesús ya había enseñado esto. No en el libro de Marcos, pero sí lo hizo en el libro de Mateo. Y fue en su primer gran sermón donde Jesús ya había enseñado esto. ¿Se acuerda lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte? Mire el capítulo 5, Israel. Ahí está. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso es lo que enseñó Jesús en cuanto a este tema, y los fariseos lo sabían. Por si acaso, podemos ver en la pregunta de los fariseos que ellos presuponen que el divorcio está permitido. La pregunta no es si es lícito divorciarse. La pregunta es si es lícito divorciarse por cualquier causa. Ellos ya presuponen que eso es permitido por Dios. Ahora, ¿por qué los fariseos hacen la pregunta si saben lo que Jesús piensa de esto? Como dije, veo dos cosas en este pasaje. Como primera cosa, es solo una posibilidad, pero está. Jesús está en Judea. ¿Sabe dónde está? Cerca de la región de Perea, porque el versículo dice al otro lado del Jordán. Entonces Jesús se encuentra en la región de Perea. ¿Sabe quién gobierna en esa región? Herodes Antipas, el mismo que le cortó la cabeza a Juan el Bautista por este tema. La misma persona. Exactamente la misma persona. Recuerde que Juan encaró a Herodes porque él tomó como mujer a la esposa de su hermano y las palabras del profeta fueron: no es lícito tenerla. Exactamente lo que piensa y enseña Jesús. ¿Sabe lo que significa para Jesús que Herodes escuche que alguien enseña lo mismo que Juan y está alrededor de él? Un gran peligro para Jesucristo. Es un gran peligro que Herodes sepa que alguien que enseña lo mismo que Juan está ahí. Entonces es una gran posibilidad, con esta pregunta, poner a Jesús en peligro delante del rey Herodes. Como segunda cosa, no como posibilidad, como certeza. Como los fariseos saben lo que piensa Jesús en cuanto a esto, la pregunta que formulan obviamente tiene una mala intención. Ellos quieren desacreditar a Cristo delante de la gente y tratarán de demostrarlo que Jesús es un falso maestro. Y para eso, ¿qué significa eso, hijo? Ok. Una interpretación. ¿Eh? Ellos van a querer demostrar que Jesús es un falso maestro y van a querer usar las escrituras
para eso. Un minuto. Ahí sí. Ok. Y van a usar las escrituras para esto, para desacreditar a Jesús. La pregunta es, hermanitos, ¿de dónde sacan los fariseos la idea del repudio? ¿De dónde sacan los fariseos la idea del divorcio? ¿Sabe de dónde? Del libro de Deuteronomio. Mire lo que dice Deuteronomio, verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Lo primero, hermanos, si Dios tuvo que decir esto es porque lamentablemente era lo que estaba pasando con los judíos. Los hombres estaban divorciándose de sus esposas por cualquier causa. ¿Por qué? Probablemente porque al estar 400 años esclavizados, el único modelo que tenían de matrimonio era el de los egipcios. En la mente de los judíos no estaba el modelo de Dios en cuanto al matrimonio, sino el de los egipcios. Esta debe ser la razón por la cual se divorciaban por cualquier cosa. Y para que esto no siguiera sucediendo, Dios tuvo que regularizar esta situación. Miren lo que sigue diciendo los versículos que siguen. Y salida de su casa, la repudiada, la mujer, por si acaso, no el hombre, ¿eh? Si aquí los puros, no, si no estoy bromeando. Y no quiero que malentiendan. Los únicos que daban carta de divorcio eran los hombres, las mujeres no lo hacían. Así era el pensamiento de estos hombres. Y salida de su casa, la repudiada, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último, su segundo esposo volviera a repudiarla y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, siga, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. ¿Sabe lo que significa? Humillada. Eso hacían con las mujeres. Humillada, envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este es el pasaje que toman los fariseos para ir a probar al Señor Jesús en Marcos 10. Si un esposo encontraba algo indecente en su esposa, podía darle carta de divorcio y ella al salir podía casarse con otro hombre, pero si este otro hombre volvía a repudiarla o moría, el primer esposo no podía volver a tomarla como esposa. ¿Por qué? Porque eso era abominación para Dios. Pero me parece que la idea del pasaje tiene que ver con: dejen de humillar a la mujer. Ahí al tiro sí. Dejen de humillar a la mujer. Esa era la idea del pasaje. ¿Por qué esto estaban haciendo los esposos? Humillando a las mujeres. Y este pasaje, aunque habla del divorcio, no promueve el divorcio,
Son dos cosas distintas. Dios no habló esto en Deuteronomio para que las personas empezaran a divorciarse. Simplemente lo dijo para regular un caso en particular. Nada más. Necesitaba regular un caso. Además, hermanos, en el tiempo de Moisés se sabía con claridad qué era la cosa indecente que había hecho la mujer. Los que estaban ahí, aquellos que se les dio esta ley, sabían qué era la cosa indecente que había hecho la mujer para darle carta de divorcio. Pero las generaciones posteriores era muy difícil interpretar qué significaba eso. ¿Por qué? Porque una cosa indecente pueden ser muchas cosas. ¿O no es así? Era difícil de interpretar, no solo ahí, es difícil de interpretar ese pasaje hasta el día de hoy. No hay una claridad. ¿Qué significa la cosa indecente que está hablando Deuteronomio? Cualquier persona que diga algo es una interpretación, nada más que eso. Pero no hay una claridad específica de qué se trataba la cosa indecente. Entonces, como no se sabía con exactitud a qué se refería la cosa indecente que dice el texto, era un punto de debate, incluso en los tiempos de Jesús. Voy a llegar a un punto con esto. Todo esto es detrás de la pregunta de los fariseos. Era un punto de debate en los tiempos de Jesús. ¿Qué se refiere a la cosa indecente? En los tiempos de Cristo habían dos rabinos, dos escuelas rabinas, con dos posturas distintas. El primer rabino, uno de ellos, que se llamaba Shammai, decía esto: la cosa indecente a la cual se refiere Deuteronomio es el adulterio. Esa es la única causa para el divorcio. Y si bien puede ser la interpretación del pasaje, es difícil de aceptar. ¿Por qué? Ya que la ley regulaba el adulterio ¿con qué? Con muerte, ¿verdad? El inocente podía volver a rehacer su vida, pero el adúltero tenía que morir, no podía volver a casarse. Todo lo opuesto a lo que dice Deuteronomio, que la mujer podía volver a casarse. Entonces, aunque es una interpretación y que puede ser, lo más seguro es que la cosa indecente no se refiera al adulterio. Por la otra parte, estaba la otra interpretación de la escuela del rabino Gilel. Él decía esto: la cosa indecente a la cual se refiere Deuteronomio es cualquier causa. ¿Se fijan? Por cualquier causa. Esa es la cosa indecente, decía ese rabino. O sea, cualquier cosa que el marido pudiera considerar como indecente o no grato de parte de su esposa, podía darle carta de divorcio. Y no voy a exagerar con lo que digo. Incluso si se le quemaba la comida. Eso decía el Talmud. Hasta ese punto. Estas eran las dos interpretaciones del texto en los tiempos de Jesús. Y usted podrá darse cuenta cuál de las dos posturas obviamente era más popular entre los judíos y cuál era la aceptada entre los fariseos. ¿Cuál era la más popular y cuál era la aceptada por los fariseos? La segunda, por cualquier causa. Entonces, era una idea común para ellos entender que la segunda interpretación era la válida. Por cualquier causa se podía dar carta de divorcio. Eso es lo que entendían.
Entonces, esta es la razón de la pregunta para Jesús en Marcos 10. Entonces, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Es como la pregunta, ¿estás de acuerdo con la interpretación del rabino Gilel? ¿O te gusta más la otra interpretación? Lo que debemos entender con esto es, los fariseos no están interesados en conocer la interpretación del pasaje. Solo quieren tentar a Jesús. Como, número uno, o lo ponen en peligro ante Herodes. Número dos, le quitan la popularidad ante las multitudes. Todo fue una emboscada para poner a prueba al Señor. ¿Se va entendiendo, cierto? ¿Cómo resuelve esto Jesús? Miren el verso 3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Jesús responde con otra pregunta, ¿verdad? Y a mí me encanta lo que hace Jesús, ya que el Señor alude a las Escrituras. Simplemente eso. No a la opinión de un rabino, no lo que dice esta escuela, no lo que dice este otro, sino a las Escrituras. ¿Qué dice Moisés en cuanto a este punto? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras en cuanto a este punto? Es como que ellos fueron a preguntarle esto, hermanos. Oye, ¿qué te parece lo que dicen los rabinos de este punto? ¿Qué te parece la opinión de este? ¿Qué te parece la opinión de este otro? Y como Jesús le respondiera, ¿y por qué mejor no vemos la Biblia? ¿Por qué no mejor vemos el texto? ¿Qué dice el pasaje bíblico? ¿Qué dice Moisés? Por eso me gusta cómo responde el Señor. ¿Qué dicen las Escrituras? Hermanos, ¿qué importa lo que se opine de algo? ¿Qué importa mi opinión en cuanto al divorcio? Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué dice Moisés? No estoy diciendo con esto que no podemos leer comentarios, no estoy diciendo con esto que no podemos tener literatura a nuestra disposición. Lo que quiero decir es que lo más importante es lo que Dios dice y no los comentarios de alguien. Nuestro compromiso es con las Escrituras y debe ser un compromiso serio porque no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Jesús descansa plenamente en la autoridad de las Escrituras y no en la opinión de los hombres. Lo que dice Dios en su palabra es lo que realmente debemos considerar. De paso, este es el problema de los fariseos. No están escuchando la opinión de Dios. Están escuchando la opinión de los hombres. ¿Cuál es el resultado de eso? Divorcios. Ese era el resultado. Y esto mismo, hermanos, pasa frecuentemente entre nosotros. Dejamos de oír lo que Dios dice en su palabra en cuanto a esto y los resultados lamentablemente son los mismos. Siempre hay divorcios. Y tratamos de buscar opiniones, tratamos de argumentar a favor de nuestra postura, pero no siendo objetivos, porque siempre involucramos nuestros sentimientos y nuestro corazón. Buscamos gente que piense como nosotros, pero no buscamos la opinión de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas como, ustedes no saben por lo que estoy pasando? Si supieran el calvario que vivo en mi casa.
Mi casa es un verdadero infierno. ¿Ustedes qué tienen que opinar? O preguntas como esta. ¿Qué debe hacer una esposa si su marido lo único que hace es criticarle, demandarle cosas y humillarle? ¿Debe esa esposa seguir casada con ese bueno para nada? O al revés. ¿Qué debe hacer un marido si su esposa lo único que hace es criticarle, demandarle cosas y humillarle? ¿Debe ese pobre esposo seguir casado con esa bruja? Un poco de humor para... Pero son cosas que pasan, hermanos. Quiero hablar tal como pasan las cosas. Hermanos, no quiero sonar empático en esta noche, ni quiero sonar insensible con lo que estoy diciendo, pero no son las preguntas que debiéramos hacernos. Lo que debemos preguntarnos siempre es, ¿qué dice Dios en cuanto al matrimonio? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el consejo de Dios para el caso que estoy viviendo? Hermanos, si hay alguien que realmente entiende el dolor, si hay alguien que sabe lo que estás sufriendo en tu matrimonio, ese es Jesús. Sin embargo, basó su argumentación en las Escrituras. ¿Qué dice Moisés? La respuesta de los fariseos, versos 4 y 5, miren. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Hermanitos, lo dije en la mañana. Por primera vez entendí eso, estudiando esto. Lo he enseñado sin entender realmente. Por primera vez entendí el trasfondo de lo que Jesús está diciendo acá. Y aquí vamos a aprender algo muy interesante. El Señor acepta primeramente lo que Moisés escribió. Sí, es verdad. Él mandó a dar carta de divorcio y repudiar. Jesús lo acepta. Pero Jesús da la razón de aquella permisión de Moisés. Esto lo permitió simplemente por la dureza de vuestro corazón. ¿Saben lo que significa? Que nada de lo que Dios les dijere a estos hombres en cuanto al matrimonio lo iban a aceptar. Así de simple. Nada. Pusieron en sus propios corazones una barrera de piedra para que Dios no pudiera penetrar en ellos con su mensaje. Hermanos, Moisés había hecho todo lo posible contra el divorcio, pero no pudo contra los corazones rebeldes, pecaminosos y duros de sus propios compatriotas. Ellos determinaron en su corazón tener la práctica del divorcio, aunque no era la voluntad de Dios. Esa es la razón de que Moisés tuviera que establecer esta medida, pero no por los hombres, sino por la protección de la esposa. El marido endurecido podía haberla despedido de su casa sin importarle si la mujer quedara desamparada, abandonada o desprotegida. Moisés tuvo que regularizar esto para que la mujer repudiada pudiera volver a casarse y no quedara en la calle. Así de simple. Como el marido duro de corazón fue incapaz de vivir con su propia esposa, Moisés le permitió dar carta de divorcio,
para que la mujer pudiera volver a casarse sin ser acusada de adúltera. Ese es el punto. Cuando Jesús habla de la dureza del corazón de estos hombres, se refiere a hombres incapaces de perdonar, de respetar y de amar a sus propias esposas. De hecho, la frase dureza de corazón es la misma palabra que se ocupa en el libro de Jeremías cuando el Señor le dice al pueblo: quiten el prepucio del corazón. Circuncídense el corazón. Preocupados de la circuncisión al 8º día por los niños, circuncídense el corazón, porque tenían un corazón duro. La misma cosa. Ese es el trasfondo de todo esto. Y pensando y viendo toda esta situación, podemos entender la visión distorsionada que tenían los fariseos en cuanto al matrimonio. Lo único que les importaba era la legalidad del divorcio, mientras el marido pusiera una carta de divorcio en la mano de la mujer, tal como lo decía la ley, todo estaba bien. ¿Sabe qué es lo triste de esto? Se sigue repitiendo en nuestro tiempo. La misma cosa. Para muchos no importa lo que Dios diga en cuanto al matrimonio. Hay personas que el único consejo que le dan a matrimonios en crisis es: divórciate. Y si usted cree que no, así es. Total, mientras le ponga la carta de divorcio en la mano, está todo bien. Podemos hacer hasta fiesta por eso, si Dios lo permite. Por todo esto, y como los fariseos no entienden realmente cómo es el matrimonio para Dios, Jesús tiene que ir al inicio, al Génesis. Mire lo que dice, verso 5 al 8. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón nos escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Aquí encontramos la respuesta. Aquí encontramos el diseño original de Dios en cuanto al matrimonio. Esto es más importante que cualquier documento legal de divorcio. En el Génesis encontramos cómo realmente debe ser un matrimonio ante Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador del matrimonio y no el hombre. Dios es el autor de la unidad entre varón y hembra y por lo tanto Él es quien rige las normas para todo matrimonio. El pecado dañó esto, pero este diseño original sigue siendo el mismo para nosotros y la misma norma hasta el día de hoy. Cualquier idea humana que vaya contra esto atenta contra el diseño original de Dios. Y si nos preguntamos hoy, ¿cuál es el diseño original? Verso 6, que Dios nos hizo varón y hembra. Verso 7, Dios une al hombre y a su mujer. Verso 8, ambos llegan a ser uno, ya no son más dos, sino uno. Porque Dios es el que crea, porque Dios es el que une, porque Dios crea de dos una sola persona. Mire lo que hace Dios en el matrimonio.
Esto. Gracias, hermano. Esto hace Dios. El gran problema de los fariseos, escribas y doctores de la ley es que quisieron interpretar el pasaje de Deuteronomio sin mirar el diseño original de Dios. Y ahí está el problema. Basaron su interpretación de Deuteronomio sin pensar en las bases que Dios pone desde la creación, cosa que hasta el día de hoy sigue pasando en la iglesia del Señor. Esta es la razón por qué tantas interpretaciones de un mismo pasaje y tantas divisiones entre las congregaciones. Las personas siguen interpretando textos, dejando fuera los patrones establecidos por Dios desde la creación. Por eso tantas ideas. Pero pensando en el diseño original de Dios, no existe ninguna relación más íntima que esta. Podemos amar a nuestros padres con todo el corazón y debemos hacerlo. Amamos a nuestros hijos con todo el corazón, pero no podemos ser uno con ellos. No se puede. No se puede ser uno con los padres, no se puede ser uno con los hijos. Es la única relación donde dos llegan a ser uno es en el matrimonio y no hay ninguna otra relación igual. Nadie más puede entrar en esta relación, ni hijos, ni padres. Y si por si acaso los papitos quisieran meterse, Dios aconseja a los que se quieren unir, déjenlos para que ahora se puedan unir. El hombre y la mujer se adhieren de tal manera que no es su vida, no es mi vida, es nuestra vida. Ahora son los planes de ambos, los anhelos de ambos, los sueños de ambos, las alegrías de ambos, las tristezas de ambos. Su dolor es el mío, mi dolor es el de ella. Y todo lo que afecta a uno, afecta también al otro. Además, este no es el único objetivo del matrimonio. No vamos a ver Efesios, pero lo voy a mencionar de paso. El objetivo del matrimonio en el libro de Efesios, ¿sabe cuál es? Representar la relación de Cristo y la iglesia. Eso hace el matrimonio. ¿De dónde sacó Pablo esa idea? Del Génesis. Del diseño original de Dios. El hombre debe representar el amor y el sacrificio de Cristo por su iglesia, en Efesios, y la mujer debe representar el respeto y sujeción de la iglesia por Cristo. En el matrimonio representamos la unión de Cristo con su iglesia porque también ellos llegan a ser una sola carne. Esta es la norma que Dios instituyó y que seguirá vigente hasta que Cristo venga. Un hombre y una mujer que dejan padre y madre para unirse y ser una sola carne. No dos hombres, no dos mujeres, no un trío, ni cualquier otra combinación que los seres humanos en su locura y rebeldía contra Dios quieran decidir hacer. Y esto lo voy a volver a repetir por si acaso le estamos abriendo el corazón a las nuevas ideologías. No dos mujeres, no dos hombres, no un trío, ni ninguna otra combinación que los seres humanos en su locura y rebeldía contra Dios deciden hacer.
El matrimonio que es creado por Dios es entre un hombre y una mujer que deciden dejar padre y madre para unirse y ser uno solo. Amén. Y ahora que los fariseos han escuchado esto, el Señor va a poner la conclusión. Mire lo que dice el verso 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fue Dios quien unió a dos personas. Fue Dios quien unió varón y hembra para ser uno. La palabra juntar ahí de Marcos, la palabra que usa Marcos, quiere decir enyugar juntos. Es la palabra que se ocupa en el campo para el yugo, donde se le pone esa madera encima de dos animales para que puedan hacer un trabajo juntos, puedan andar juntos y hacer todo juntos. Esa es la idea. Eso es precisamente lo que hace Dios en el matrimonio. El Señor pone un sello en medio de dos personas para unirlos. Y por esa razón, ningún hombre tiene derecho o autoridad de quitar ese sello. Este es el estándar de Dios frente al matrimonio y este debe ser el estándar de la iglesia frente al matrimonio. ¿Amén? Este es el estándar de Dios y este debe ser el estándar de la iglesia, exactamente el mismo. No es la perspectiva de la cultura lo que determina nuestro estándar del matrimonio, es la perspectiva de Dios revelada en su palabra. Los fariseos han quitado su mirada totalmente del diseño original de Dios y por esa razón les da igual si las personas se divorcian. Lo único que les interesa es que cumplan con la entrega de la carta de divorcio. Ellos estaban ciegos frente a este tema, al punto de olvidarse por completo lo que dijo Dios en Malaquías. Mira, por favor, Israel. Miren lo que dijo. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo que sigue. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Miren lo que dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, en cuanto al mismo pasaje. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y quién es y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Hermanos, así es como Dios ve el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Dios odia el divorcio. A Dios le repugna el divorcio. Eso es lo que dice la palabra. Y cuando dice el versículo ahí, que vimos recién, que el divorcio cubre de iniquidad sobre el vestido de la mujer, o como lo decía la otra versión, o abrumar su crueldad de la esposa. ¿Saben lo que la imagen de eso? Esta es la imagen.
un esposo enterrándole un puñal a su mujer y salpicándose de sangre. Así ve Dios el divorcio. Dios odia el divorcio. Se dice que hay por lo menos 3 cosas que podemos decir con toda seguridad en cuanto al divorcio. ¿Sabe cuáles son? Número 1. Todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Número 2. Siempre hay pecado en medio de un divorcio, ya sea de parte de uno de los cónyuges o de ambos. Y número 3, cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios unió. Eso podemos decirlo con toda seguridad. Y esto no está sujeto a debate entre personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que el hombre está haciendo al divorciarse es romper el sello que Dios puso sobre el matrimonio. ¿Y saben lo que pasa cuando rompemos ese sello? Siempre hay dolor. Esto pasa. Eso es lo que pasa. Siempre va a haber dolor en medio de romper el sello del matrimonio. No hay divorcio sin que se sufra, no hay divorcio sin tristeza, no hay divorcio sin desolación o desesperación. Todo divorcio es traumático y doloroso. Por eso es tan importante que la iglesia pueda entender cuál es el diseño original del matrimonio, ya que nuestra sociedad se ha rebelado contra ese vínculo indisoluble. Antiguamente, la sociedad veía el matrimonio como una fuente de la familia y como algo permanente. Antes se veía en el matrimonio un diseño para proveer amor mutuo, procreación y protección, pero eso se ha perdido completamente. Eso ha ido cambiando por completo en la sociedad. El matrimonio hoy es percibido por la sociedad como un contrato sexual temporal. Y eso es todo. Así se ve el matrimonio hoy en día. Lo que antes era una institución pública para el bien común, ahora es un arreglo privado para satisfacción individual. Mientras mi esposa me traiga beneficios, sigo con ella. Pero si comienza a ser un estorbo, chao. Me busco otra. Porque necesito sentirme satisfecho yo. A la sociedad actual no le interesa el otro. Solo se centran en sí mismos. Mientras yo esté contento, mientras yo me satisfaga, mientras yo esté feliz, seguimos. Si no es así, esto se termina. Pero la voluntad de Dios no es así, hermanos. La voluntad de Dios no se centra en uno mismo, sino en el otro. En Cristo buscamos la felicidad del otro. Amamos porque esto es lo que creemos, porque esto es lo que seguimos. Esa es la fe a la cual Dios nos llamó. El cristiano no da amor mientras el otro lo ame. Simplemente ama porque eso es lo que aprendimos de Dios. Miren lo que dice Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor consiste en amar aunque no recibamos el mismo amor de parte del otro. El cristiano elige a quién amar y luego ama su elección. Amén. El cristiano elige a quién amar y luego ama esa elección. Si usted se casó y prometió amar a su esposa, Dios puso un sello sobre ese voto. Amén. Por tanto, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. ¿Se fijan cómo Jesús cambió la conversa? Los fariseos vienen a hablar de divorcio, Jesús les habla del matrimonio. ¿Se fijan cómo cambió la cosa? ¿Cómo el Señor llevó a otro punto la pregunta? Ahora, ¿esto es lo único que Jesús habla de este tema? No. Vimos la pregunta de los fariseos, vimos la respuesta de Jesús. Ahora viene la pregunta de los discípulos. Mira el verso 10. Marcos 10:10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué volvieron a preguntar lo mismo los discípulos? Porque Jesús no respondió a la pregunta directamente, esa es la cosa. No respondió la pregunta directamente, más bien Jesús habló de la importancia que es para Dios el matrimonio. ¿Y por qué no respondió la pregunta directamente el Señor? Primero, Jesús no responde a los fariseos directamente porque ellos tenían malas intenciones detrás de la pregunta, y Jesús lo sabe. Pero como segunda cosa, cuando los fariseos hicieron esta pregunta, Jesús está rodeado de personas. Eso dice el verso 1. Había muchas personas presentes ahí. Entonces me parece que la idea de Jesús de responder así era para poner en la mente del pueblo una visión elevada del matrimonio. Esto es lo que Dios piensa en cuanto a esto. Y era necesario, hermano, porque recuerde que no solo los fariseos tenían un mal entendimiento en cuanto al divorcio, todo el pueblo tenía el mismo entendimiento. Entonces me parece que Jesús se toma de esta pregunta para que el pueblo pueda tener en sus mentes la idea de Dios en cuanto al matrimonio. Lo importante, hermanos, no es si existe alguna razón legítima para divorciarse. Lo importante es recordar que hay muchas razones para seguir casado. Esa es la cosa. Pero como los discípulos no entendieron nada, no han entendido nada en todo el libro, no hemos dado cuenta de eso. No entendieron y les quedó dando vuelta la pregunta en la cabeza. Esperaron llegar a la casa tranquilitos para hacerle la misma pregunta, pero ya en intimidad. La misma pregunta, porque el verso 10 dice: en casa le volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea que cuando llegaron a casa, ya tranquilitos, ya no hay gente. Señor, queremos preguntarte esto. ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? No era fácil para ellos, si todos pensaban así.
¿Es lícito? ¿Puede el hombre divorciarse de su mujer por cualquier cosa? Miren la respuesta de Jesús, versos 11 y 12. Él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer por cualquier cosa, eso está respondiendo. Cualquiera que repudia a su mujer por cualquier cosa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, también por cualquier cosa, y se casa con otro, comete adulterio. ¿Puede un hombre, Señor, dar carta de divorcio por cualquier cosa? No. Así de simple. Esa es la respuesta. No. Un rotundo no. Por si acaso. No. Esa es la respuesta. No puedo repudiar a mi esposa por cualquier causa. No puedo divorciarme de ella por cualquier cosa. Quien lo haga y se case con otra, comete adulterio. Y esta regla es tanto para el hombre como para la mujer. Ni el hombre ni la mujer tienen derecho de repudiar por cualquier causa. ¿Por qué? Porque lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y si su corazón está tan endurecido que lo quiere hacer igual y repudia a su cónyuge por cualquier causa y se casa con otra, queda en adulterio. Porque siguen ligados al pacto del que repudió. Esa es la respuesta de Jesús. Y no tenemos que ser doctores de la Biblia para entender, ¿eh? Esa es la respuesta de Jesús. No podemos dar carta de divorcio por cualquier causa. ¿Amén? A no ser, escuche esto por favor, a no ser que el divorcio se lleve a cabo por una causa legítima. La respuesta más amplia no la encontramos en Marcos, la encontramos en Mateo. Mire lo que dice Jesús. Y yo os digo, el mismo pasaje, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanos, si yo repudio a mi mujer por cualquier causa, quedo en adulterio, salvo por o excepto por causa de fornicación. Cualquier causa no es motivo para divorciarse ni para repudiar al cónyuge. La única salvedad, o mejor dicho, la única razón legítima para dar carta de divorcio es que uno de los cónyuges haya sido infiel a través del acto de la fornicación. Es la única razón. Esta es la única razón por la que Dios permite que la parte inocente inicie un proceso de divorcio. ¿Ok? Entonces pregunto, ahora, ¿la fornicación termina con el matrimonio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No. Mire bien. La fornicación no termina con el matrimonio. El inocente engañado puede decidir dar carta de divorcio y terminar con el matrimonio. Es muy distinto. Pero es algo que Dios deja en manos del inocente. La fornicación por sí misma no termina el matrimonio, pero el inocente puede decidir. Dios lo deja en las manos del inocente.
¿Se entiende la diferencia? Por esto, por si acaso, hermanos, yo no estoy diciendo que la parte inocente tiene que divorciarse. La fornicación solo es una razón para comenzar un divorcio, pero el cristiano nunca debe olvidar que en Cristo hay lugar para el perdón y para la restauración. Amén. En Cristo hay lugar para el perdón y para la restauración. Siempre que sea posible, repito, siempre que sea posible, porque a veces no es posible, y Dios lo sabe, siempre que sea posible, es mejor tratar de restaurar un matrimonio dañado que disolver un matrimonio. Amén. Esa es la voluntad de Dios. En resumen, número 1, disolver un matrimonio por cualquier causa es señal de un corazón endurecido. Número 2, Dios no acepta un divorcio por cualquier causa. La única excepción es la infidelidad. Número 3, el diseño original de Dios del Génesis sigue siendo el diseño para todos los matrimonios hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Amén. Voy a hacer unas aplicaciones para 3 grupos diferentes en esta noche. Voy a dirigirme primero a los casados. Hermanos casados, el matrimonio es un pacto que hace libremente un hombre y una mujer para toda la vida. Y Dios ha puesto su sello sobre ese pacto. Esposos, el estándar de Dios debe ser tu estándar. Esposas, el estándar de Dios debe ser su estándar. Si hoy, hermanitos, por cualquier cosa, tenemos matrimonios que están pasando por crisis, si hoy tenemos matrimonios que están pasando por problemas en nuestra congregación, les ruego de todo corazón que busquen la restauración a través de Jesús. Amén. Busquen la restauración a través de Cristo. El divorcio no es el camino de Dios. Ese es el camino de corazones endurecidos. Por encima de todas las cosas, protejan sus matrimonios y busquemos juntos desarrollar el gran propósito de Dios, que es representar a Cristo y su iglesia. Amén. Segundo, voy a dirigirme a los solteros. Procuren casarse. Pero no lo hagan por las razones equivocadas. No lo hagan por expectativas equivocadas. No lo hagan para suplir sus necesidades. Comiencen a orar para que Dios supla al compañero o compañera de su vida. Y comiencen a orar por ustedes mismos, no para estar preparados para que los amen, sino para estar preparados para que ustedes aprendan a amar a otro. Cásense para dar lo mejor de ti a tu cónyuge. Cásense para que Dios desarrolle en ti el diseño original del Génesis. Cásense para que sus matrimonios honren el nombre de Dios y cásense para que sus matrimonios sirvan a la iglesia del Señor. No se casen por las razones equivocadas, sino para honrar y servir a nuestro Dios. Amén. Y tercero,
voy a dirigirme a cualquier hermano o hermana que haya tenido que pasar por un divorcio. Yo sé lo que se ha dicho hoy acerca del matrimonio y del divorcio. Puede ser duro de escuchar por muchos de nosotros, pero quiero decirles algo. Si tú eres creyente y has llegado a Cristo así, tu identidad no es divorciado. Tu identidad es ser cristiano. Amén. Tu identidad es ser cristiana. Somos hijos de Dios y la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. La Biblia no dice que un divorcio injustificado sea un pecado imperdonable, por si acaso. La Biblia no dice que eres ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios si te has divorciado. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios nos ha perdonado completamente de cualquier cosa. Y te da todas las regalías de hijo o de hija. Amén. Y aunque sabemos que los divorcios tienen consecuencias que perduran, Dios ha prometido a sus hijos ser su sostén para seguir adelante. Amén. Y esto es para todos. Todos nosotros que hemos recibido el perdón de Dios y una nueva identidad en Cristo, es para que ahora honremos con nuestros matrimonios y familias el plan original de Dios desde el principio. Esposos, desarrollen a Cristo en su vida. Esposas, muestren a la iglesia en su vida. Desarrollemos el plan perfecto de Dios en nuestras vidas hasta que la muerte nos separe. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por la oportunidad. Sé que es un tema difícil y sensible, pero Dios en su amor siempre nos va a bendecir y ayudar. Dios les bendiga grandemente.